Buenos días, bienvenidos una vez más a esta sesión de aprendizaje y de estudio de la palabra de Dios. Estamos analizando el libro de Mateo y en esta ocasión toca compartir acerca del capítulo 16. Se ha dividido en tres partes principales, siendo esta la primera de ellas y abarcando los versículos del 1 al 12. Mateo 16, versículos 1 al 12. El capítulo 16, versículos 1 al 4, también podemos encontrar una referencia bíblica o referencia cruzada en el capítulo 8 del libro de Marcos y los versículos 10 al 13. En esta ocasión vamos a hacer lectura únicamente a los versículos de Mateo, porque básicamente vamos a encontrar un texto muy similar entre los dos autores. Dice así la palabra de Dios: se acercaron los fariseos y los saduceos y para probarlo le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les respondió: al atardecer ustedes dicen, va a ser un buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y al amanecer dicen, hoy va a haber tempestad, porque el cielo está rojo pero sombrío. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide una señal, pero no se le dará ninguna señal sino la señal de Jona. Y dejándolos, se fue. En esta primera parte del capítulo 16 podemos ver que se le acercan dos de las principales sectas, personas que pertenecen a las dos principales sectas de los judíos o del judaísmo, a Jesús y le piden una señal. Si recordamos, estamos en el capítulo 16. Desde que empieza el libro de Mateo, y siendo este uno de los libros que nos narra el advenimiento del Señor Jesucristo, vemos que hay señales en el cielo, hay señales por todas partes, hay profecías que se cumplen eh, a través de Jesús y que hacen referencia a Jesús, que se cumplen en él. Y sin embargo los fariseos, los saduceos, las sectas estas, se acercan para pedirle señales, más señales. Y son claros en decir señales del cielo, porque los judíos eran muy buenos para hacer pronósticos acerca del clima. Ellos conocían muy bien las condiciones climáticas, las condiciones meteorológicas para determinar o para poder hacer un buen pronóstico acerca de los tiempos, ¿no? De si va a ser un buen día, si va a ser un día templado, lluvioso. Ellos conocían muy bien eso. Jesús conocía los corazones de ellos y sabía de qué forma hablarles. Sabía de qué forma hablarles para que ellos entendieran que efectivamente estaban en el mismo canal, ¿no? De esta manera. Entonces, ellos pedían señales del cielo porque también los judíos están acostumbrados desde la época de Moisés a recibir señales, a recibir prodigios que confirmaban que Dios estaba con el profeta, que en este caso sería Jesús. En el tiempo de Moisés confirmaban que Dios estaba con Moisés, y cuando ellos van por el desierto ellos pueden ver la mano de Dios, las señales de Dios de que no los abandonaba y de que efectivamente Dios estaba con ellos, porque durante el día llevaban una nube que les daba sombra, les daba frescura en el desierto, y por la noche había una lumbrera que les brindaba calor, nuevamente en el desierto. O sea, recordemos que el desierto es un clima extremista. Por el día hace calor extremo y por la noche hace frío extremo. Entonces ese tipo de señales estaban acostumbrados los judíos a recibir. Y por eso les dice Jesús, no van a recibir señales del cielo, ¿no? Ustedes son expertos en conocer el cielo.
Entonces, si yo les digo que va a pasar esto, ustedes van a decir, ah, no, existen estas condiciones en el clima que efectivamente iban a producir que lo que Jesús dijera o iba a ocurrir con certeza. Entonces Jesús se las pone inclusive todavía más difícil y se las pone más milagrosa en el sentido del milagro que iba a ocurrir, porque les dice la señal del profeta Jonás. Para los que conocen la historia del profeta Jonás, es uno de los profetas del Antiguo Testamento que fue arrojado al mar. La historia nos narra que él fue arrojado al mar y que un pez muy grande lo tragó y durante 3 días lo cargó y lo aventó en Nínive, que era el lugar a donde él tenía que ir a predicar el mensaje de Dios, a profetizar el mensaje de Dios. Entonces, en esa simbología, en esa metáfora, Jesús les dice, bueno, la señal de Jonás se va a cumplir aquí, refiriéndose a que él iba a morir y por 3 días iba a estar en la tumba, iba a estar en el estómago de la tierra y posteriormente iba a resucitar. La tierra lo iba a escupir, iba a resurgir Jesús, iba a ser el primero. Acuérdense que Jesús es el primogénito de todo y de todos. Aquí podemos ver fariseos y saduceos contra Jesús. Más adelante vamos a ver quiénes son los fariseos y quiénes son los saduceos. Y vamos a ver otras cuestiones que vienen en el texto, en este mensaje, para entender un poquito más acerca de por qué Jesús habla de esta manera y por qué es importante poner atención a la palabra de Dios. Los fariseos, estas sectas, estaban tentando a Jesús. Sin embargo, Jesús conoce los corazones. Ahora, no vamos a generalizar. No vamos a decir todos los fariseos, todos los saduceos, porque siempre va a haber excepciones a la regla, y eso lo vamos a ver más adelante también. Pero los fariseos y los saduceos que en ese momento estaban hablando con Jesús, unieron fuerzas para poder encontrar la forma de tildar o de decirle que Jesús era un mentiroso y que lo que él hablaba era mentira. Entonces eso no se iba a cumplir. Sin embargo, Jesús conoce los corazones, repito, reitero, reafirmo. Y él sabía los pensamientos de estas personas. Y tan es así que los conocía, tan es así que los entendía, los pensamientos, que él les habla de una forma que ellos le entendieron perfectamente a lo que él estaba haciendo referencia. Ellos estaban pidiendo señal del cielo y sin embargo Jesús le responde con un símbolo sobre los tiempos para afirmar una vez más que él es y que él será por siempre el Hijo de Dios. Es el Mesías que tanto estaban esperando, era él. Y sin embargo no lo estaban reconociendo como tal. Había señales y prodigios que indicaban que él era el Mesías. Sin embargo, ellos no lograron entender esa parte. Ellos esperaban que Jesús los complaciera y que fracasara en el milagro, o sea, que intentara hacer un milagro, pero al momento de intentar operar ese milagro, lógicamente iba a fracasar, y podían tacharlo o podían acusarlo de mentiroso. O bien, podía ocurrir el milagro, podían creer en él, y sin embargo al tiempo nuevamente iban a rechazar que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso pasa mucho también en nuestros tiempos. Muchas personas se acercan a Dios porque necesitan un milagro, y aunque no está obligado Dios a cumplir los anhelos o los caprichos a lo mejor del corazón, en su
justicia, en su bondad, en su amor, puede operar un milagro y puede resolver el asunto a través de su palabra, a través de su voluntad y hacer el milagro. Y muchas personas durante un tiempo se acercan, intentan querer conocerlo. Sin embargo, el corazón es necio, el corazón es duro y terminan alejándose, terminan negándolo nuevamente. Eso era lo que estaba pasando con estos personas, con estos personajes. Ellos podían haber recibido el milagro y pudieron haber creído en Jesús y posteriormente pudieron haberlo negado, como lo estaban haciendo en ese momento. Eran expertos en hacer pronósticos del clima. Los judíos eran expertos porque conocían los tiempos, conocían las señales del clima. Ellos analizaban perfectamente el clima. Tanto así que podemos leer en diversos pasajes de la Biblia que ellos inclusive olvidaban pedir el favor de Dios porque ellos conocían de alguna manera, podían anticiparse a, a las condiciones climatológicas para poder realizar una actividad, ya sea, por así decir, la pesca o llámese los cultivos, ese tipo de actividades, ¿no? De trabajo. Ellos eran, además de ser expertos en el clima, además de ser expertos en pronósticos, ellos eran expertos en la palabra de Dios. Eran sectas que estudiaban lógicamente los pergaminos, que estudiaban los rollos, los mensajes de los profetas, los mensajes de los libros históricos, la Torá, que era la ley de mosaica que le llamamos nosotros. Entonces ellos anhelaban efectivamente que el Mesías viniera. Sin embargo, no sabían distinguir al Mesías anhelado, no lo supieron reconocer. Jesús, que conoce la ciencia y por eso mismo no les da una señal, porque ellos tenían de corazón duro. Ellos querían compararlo con Elías, que hizo que no lloviera. Querían compararlo con Moisés, que hizo que pidiéndole a Dios los acompañaba una nube, una lumbrera. Ellos querían ver ese tipo de señales poderosas porque ellos estaban acostumbrados a ver el poder de Dios para liberarlos de la esclavitud, de estar subyugados. Ellos pensaban que el Mesías que iba a venir iba a hacer ese tipo de señales y prodigios para liberarlos de la esclavitud que vivían en ese entonces, que era parte del imperio romano. Sin embargo, Jesús venía con un plan muchísimo más grande y a veces nosotros no entendemos esos planes de Dios porque están más allá de nuestro entendimiento, sobrepasan por mucho lo que nosotros esperamos de Dios, nuestras expectativas. Y no solamente venía a liberar del pecado, perdón, de la esclavitud eh, física de un imperio, venía a liberar del pecado, de la esclavitud del pecado, porque al final del día lo que importa es que tú puedas estar en una relación estrecha con Dios. Y al haber pecado el hombre, esa relación estrecha con Dios estaba rota. Entonces Jesús vino a ser ese mediador entre el hombre y Dios. Eso es lo importante de conocer a Cristo en las Escrituras. Los fariseos y los saduceos estaban reprobados en distinguir esas señales acerca del Mesías y en reconocer que Jesús es el Mesías. Y por eso Jesús no les da una señal en ese momento, sino que los hace esperar a una señal todavía más poderosa. Más poderosa en el sentido de que había ciertas creencias cuando
un hombre moría, y sobre todo en el periodo de tiempo que ese hombre duraba muerto. eh, en la creencia judía se decía que al pasar el tercer día ya el espíritu se había retirado completamente de la persona, entonces ya no había vuelta atrás. Y si nos ponemos a pensar en esa forma de analizar la situación, entonces Jesús iba a hacer un milagro bastante poderoso, porque justo en el tercer día él iba a reaparecer, él iba a surgir nuevamente, lo iba a escupir la tierra, iba a nacer y se iba a glorificar con el Padre Celestial posteriormente. Entonces, en ese sentido era todavía más poderosa esa señal que hacer llover o que detener la lluvia o que hacer cualquier cosa del cielo. Porque era él mismo el milagro. Y si continuamos con el estudio, entramos a Mateo 16, versos 5 al 12, y lo mismo podemos encontrar en Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21. 14 al 21. Y como estamos haciendo el análisis en el libro de Mateo, lo único que vamos a recalcar aquí ahorita es una parte del pasaje que dice Marcos. Pero vamos a continuar con la lectura en el libro de Mateo. El verso 5 dice: cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de llevar consigo pan. Entonces Yahushua les dijo: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. De hecho, aquí hacemos el paréntesis, porque si leemos el pasaje de Marcos, vamos a encontrar que ellos lo que realmente querían haber dicho es que no tenían suficientes provisiones, que solamente llevaban un pan, a bordo y tenían que alimentar al menos 13 personas. Estaban cruzando por agua. Pero, versículo 8, como Yahushua lo entendió, les dijo: ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan, hombres de poca fe? Todavía no entienden, ni se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres, y cuántas canastas recogieron, ni tampoco de los 7 panes para los 4,000, y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé del pan? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les habló de cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Aquí Jesús está siendo muy explícito. Por lo regular, cuando nosotros queremos reafirmar una idea, tenemos esa tendencia a gritar. O si mandamos un correo y queremos recalcar una frase, lo escribimos en mayúsculas, con negrita, subrayado. O sea, hacemos un cierto tipo de énfasis. Aquí el énfasis lo podemos ver: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 6. Versículo 11. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y para ser más importante todavía ese mensaje que les estaba diciendo, el versículo 12 lo recalca todavía más. Al final dice: más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Era para afirmar que efectivamente la levadura que se tenían que cuidar no era una levadura comestible, no era la levadura que se le pone al pan para que la masa se infle, sino era esa levadura que le estaban añadiendo al mensaje para inflar el mensaje, para inflar ese mensaje. Entonces ese era el mensaje clave aquí, la levadura, ¿no? Cuidarnos de esa levadura.
Ahora bien, vamos a analizar una metáfora sobre la levadura. Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 9, dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y efectivamente, la levadura leuda toda la masa. He tenido la oportunidad de... perdón, he tenido la oportunidad de estar practicando y haciendo panes en estos meses de encierro. Y, por ejemplo, una receta lleva 500 gramos de harina de trigo, lleva 100 mililitros de leche, lleva un cuarto de kilo de mantequilla, lleva 5 huevos. Vemos grandes cantidades de los ingredientes. Sin embargo, de levadura, esa receta únicamente lleva 20 gramos. Inclusive le puedes poner 10 gramos. 10 gramos. Entonces, ¿cuál es la función de la levadura? ¿Por qué dice que un poquito de levadura leuda toda la masa? ¿O por qué nos debemos de cuidar de ese tipo de levadura, ¿no? Y recordemos, no es levadura de la comestible. La levadura de la enseñanza de la palabra de Dios. Las funciones de la levadura son las siguientes. La levadura trabaja junto con el azúcar. Una vez que se coloca el azúcar y se disuelve en los líquidos, los cristales del azúcar disueltos empiezan a tener una reacción. Empiezan a tener una reacción que permite que se genere la fermentación. Por eso hay algunas masas que antes de colocar toda la harina y hacer todo el preparado de la masa, antes de hacer todo eso, se prepara una masa madre donde colocan el agua o los líquidos que lleva la masa, colocan levadura y colocan azúcar y dejan que fermente. Lo baten y dejan que fermente. ¿Por qué? Porque esto va a generar dióxido de carbono. Esto va a ayudar a que fermente la levadura, a que levante, a que empiece a generar el dióxido. Entonces ya cuando se mezcla con la harina, pues ya esto ya viene levantado y lo que produce es que rápidamente las demás moléculas de la harina ya disueltas en el agua, absorbiendo el agua y todo eso, se combinen más rápido y el proceso de fermentado sea más rápido. Inclusive va a acelerar el fermentado de la masa. Va a acelerar el fermentado de la masa, ¿no? ¿Qué produce la levadura? Bueno, ese dióxido de carbono, si la levadura, por ejemplo, si la masa que tú prepares algún día que te pongas a hacer un pan, cabe dentro de tus dos manos, al reaccionar la levadura, esto va a provocar que la masa se expanda en tamaño y te resulte difícil tener esa bola de masa entre tus dos manos. Va a crecer, ya no la vas a poder abarcar. Esa es una de las funciones de la levadura. Otra de las funciones es que ayuda a que la estructura de la miga sea suave y esponjosa. O sea, nos ayuda a tener más suavidad y más esponjosidad. Y por último, contribuye al sabor y al aroma del pan. Si nosotros nos empezamos a analizar esta metáfora con lo que Jesús dijo, vamos a tener lo siguiente. Dios dio los mandamientos. Sin embargo, los fariseos, los saduceos, todas las sectas judías, empiezan a traer un poquito de aquí, un poquito de allá, y poco a poco le van metiendo al mensaje que Dios dio y lo van inflando ese mensaje de tal forma que el mensaje original
Probablemente tenga la misma estructura, sí, porque va a ser la misma masa sobre la que están trabajando. Sin embargo, ya no va a ser tan estricto a lo mejor, ya no va a ser tan ético, ya no va a ser tan moral, va a ser suave, va a ser atractivo, va a ser con un buen sabor, va a tener un buen aroma, como algunas características que va a ver un poquito más adelante en el tema. Entonces eso va a hacer que el mensaje sea atractivo, un mensaje donde Dios es amor y puro abrazo, va a llamar más la atención que un mensaje donde Dios es justo e imparte justicia. Y como imparte justicia, a uno les toca amor, a uno les toca vida eterna, y como imparte justicia, a otros les toca muerte eterna. La justicia es impartida según el libre albedrío de las personas. ¿Qué es lo que quieran elegir? Y yo no creo que quieran elegir, nadie quiere elegir castigo. Entonces debemos de buscar ese mensaje puro que viene en las escrituras, sin esos aromatizantes, sin esa suavidad, sin esa esponjosidad que añade la levadura provocada del hombre. ¿Qué tiene que ver la levadura con los fariseos? De forma rápida vamos a ver quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran una secta numerosa, eran una secta rica. Ellos buscaban principalmente cargos públicos donde los pudieran ver, porque era gente que le gustaba no solamente tener el control en las sinagogas, en los templos, sino tener el control también de manera pública y tener inferencia en los asuntos del Estado. Ellos creían que el mundo estaba gobernado por el destino o por un decreto fijo de Dios. Ellos creían que las almas de los hombres eran inmortales y que al morir podrían ser eternamente felices o podrían ser eternamente miserables. Que los muertos resucitarían. Nosotros sabemos que los muertos en Cristo nos vamos a levantar en Él, por Él y con Él. Ellos también sabían que había ángeles buenos y malos. Nosotros también sabemos que hay ángeles buenos y malos. A los ángeles malos les llamamos ángeles caídos o demonios. Ellos entendían que Dios tenía una obligación de otorgar un favor especial a ellos. Ellos creían y decían que era el pueblo ungido de Dios. Y sí, efectivamente, ellos a la fecha siguen siendo el pueblo escogido por Dios. Y como tal tienen el Antiguo Testamento de prueba. Sin embargo, a raíz del Nuevo Testamento, ciertas atributos de Dios o el conocimiento de Dios ya no fue exclusivo para ser impartido por los judíos, ya fue abierto a todos, a toda lengua, a toda criatura. Entonces ya nosotros podemos llegar a Dios no a través del judaísmo, podemos llegar a Dios a través de Jesucristo, directo. Entonces, podemos ver este tipo de pensamiento de los fariseos y podemos pensar que ellos estaban bien. Sin embargo, ellos daban mayor importancia a las tradiciones que a los mandamientos de Dios. Ellos daban mayor importancia a la limpieza exterior y menor importancia a limpiarse interiormente. Ellos tenían tradiciones muy fuertes. Si leemos el capítulo 15 podemos ver que los fariseos estaban alegando con Jesús que los discípulos no se lavaban. Era una tradición de los ancianos y para ellos era más importante que se lavaran las manos antes de comer a que el hijo honrara a su padre y a su madre. El mandamiento de Dios no lo querían cumplir, pero las tradiciones de los hombres las querían implementar a la fuerza. Y como dije anteriormente,
se registran excepciones a la regla. Excepciones en cuanto a personas, no en cuanto a la doctrina, sino personas. Porque en uno está la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. En uno recae esa decisión. Ahora bien, ¿y los saduceos? Bueno, los saduceos vemos que también era una secta. Fue fundada poco antes del advenimiento de Cristo, casi 300 años antes. Y la enseñanza principal es que se debe servir a Dios desinteresadamente, sin la esperanza de recompensa ni el temor al castigo. ¿Ok? Entonces, si vemos esta parte, decimos, ok, sí, pues nosotros servimos a Dios desinteresadamente, no lo hacemos porque nos va a dar una recompensa, por lo menos no nos vamos a dar una recompensa terrenal, y sabemos de antemano que el cielo no se gana por hacer buenas obras. El cielo es un regalo de Dios. Nosotros hacemos buenas obras porque Dios ya nos ha perdonado y nos ha limpiado. Y porque entendemos que tenemos que ser imagen y semejanza de Él. Y todo lo que Él hace, lo hace para bien. Por lo tanto, nosotros todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para bien. Lo tenemos que hacer como para Dios. Esas enseñanzas mostraban que no hay resurrección. Nosotros creemos que hay resurrección, claro que sí. Ellos decían que el alma del hombre perece con el cuerpo, y nosotros sabemos que hay almas que se van a ir a la vida eterna, y sabemos que hay almas que van a irse al infierno por necedad y por no querer arrepentirse del pecado. Ellos rechazaron la doctrina del destino, o sea, rechazan que estamos predestinados, como dice el profeta, ¿no? Desde el vientre de la madre, antes de la formación. Eso es ser predestinado. También rechazaron todas las tradiciones y profesaron recibir solo los libros del Antiguo Testamento. Y ojo, nosotros tenemos un canon bíblico del Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos creían en todos los libros del Antiguo Testamento, y hay libros que nosotros les llamamos deuterocanónicos porque no podemos ver a Cristo como el eje principal del libro, como cristocéntrico, vaya. No podemos conocer a Cristo a través de esas escrituras, no podemos conocer el corazón de Dios a través de esas escrituras. Entonces es difícil pensar que efectivamente estos libros nos permitan llegar a conocer más a Dios y hacer y realizar su voluntad. Y a pesar de que eran menos los integrantes de esta secta, eran menos, pero eran ricos. Además tenían posiciones en la sociedad. Sin embargo, a diferencia de los fariseos, ellos no buscaban cargos públicos, no buscaban quedar bien con el gobierno. Ellos buscaban quedar bien en el templo. Ellos procuraban mandar en el templo. Ahora bien, entendiendo todo esto, podemos darnos cuenta que las dos doctrinas tenían elementos buenos. Sin embargo, las doctrinas tenían muchísimos más elementos que nos alejan de Dios a realizar cosas de hombre que acercarnos a Dios. Y ahora bien, entendamos lo siguiente, o preguntémonos lo siguiente: ¿qué existe en la actualidad? ¿Qué tenemos en la actualidad? En la actualidad tenemos lo siguiente:
Dios nos demanda que nos alejemos de la levadura que adultera su mensaje, el mensaje puro que viene en las Escrituras. Tenemos psicología cristiana y una psicología secular no puede diferenciarse de una psicología cristiana, porque la búsqueda principal de la psicología es el yo. Te tienes que querer más. El mensaje actual es quiérete. Quiérete tú primero. Quiérete tú primero. Y en las Escrituras podemos ver a través del ejemplo de Jesús que Él se despojó de su propia vida con la finalidad de bendecirnos a todos, de librarnos de la esclavitud del pecado. Hoy en día las congregaciones tienen lleno de psicología cristiana y eso se opone totalmente y es incoherente decir que es cristiana cuando es una ciencia social que está totalmente en contra del cristianismo. Existen hoy en día también decretos y el evangelio de la palabra de fe. El evangelio de la palabra de fe, los decretos. Muchos predicadores, muchas congregaciones creen que porque tú eres un conocedor de las escrituras, tú puedes decretar, tú puedes hacer lo mismo que Dios hacía porque somos hechos a imagen y semejanza. Pero no entienden que ser hecho a imagen y semejanza es tener ciertas características, no todas, solamente ciertas características para poder identificarnos con Él y para poder anhelar estar en su presencia. Si tuviéramos todas las características de Dios, el hombre probablemente no hubiera caído en el juego de la serpiente cuando se cometió el primer pecado. Y esto va de la mano de la psicología cristiana, porque la serpiente en cierta forma le dijo, quiérete. Dios no quiere que seas como Él, pero Él sabe que si tú comes de ese fruto vas a ser como Dios, vas a tener conocimiento, vas a saber más cosas que Él tal vez inclusive. Entonces, eso nos llevó a pecar, y el hecho de que Adán y Eva pecaran, hay que recalcar esto, el hecho de que Adán y Eva pecaran no significa que es el pecado original, significa que fueron los primeros en pecar, porque eventualmente pudo haber sido cualquiera, porque Satanás estaba tentando y todavía sigue tentando a las personas. Pero tienta obviamente a los que quieren buscar a Dios, no a los que niegan a Dios. Palabra de fe, dicen que por decretar algo eso se va a cumplir, y lógicamente tú buscas decretar cosas positivas. No creo que ninguna persona quiera decretar cosas negativas para su vida. Ellos dicen, decreta que ese auto va a ser tuyo, decreta que vas a obtener ese trabajo, decreta que vas a tener esa vivienda, decreta, y puedes pactar con Dios inclusive haciendo un pacto, manda tu dinero, manda tu ofrenda, manda tu diezmo para que pactes con Dios. Y no entiendan que el hombre no pacta con Dios, el hombre no pacta con otro hombre, inclusive, porque un pacto es irrevocable. Los hombres hacemos votos y el ejemplo más claro es el del matrimonio. Y los votos pueden romperse y el ejemplo más claro sigue siendo el del matrimonio. Pero los pactos no. Dios tiene poder en su palabra, el hombre no. Dios en el inicio habló. Y la respuesta de que Él hablara es que en automático las cosas se ejecutaron, se realizaron por su palabra. Nosotros no tenemos esa capacidad, no tenemos ese poder.
Tenemos el evangelio de la prosperidad, claro, claro, porque somos hijos de un rey, tenemos que vivir como príncipes, pero choca con las escrituras porque todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. No hay nada que puedas hacer aquí en la tierra que vaya a quedarse para ti. Job lo describe muy bien en su libro. Cuando él muera, al polvo va a regresar y no se va a llevar nada. Y Job, para los que conocen la historia de este hombre, era un hombre que tenía muchísimos activos, camellos, ganado, sirvientes, casas, terrenos, de todo tenía. Y sin embargo, él lo que hacía era buscar a Dios. Y cuando perdió todo, le dio la gloria a Dios. Lo importante es buscar, dice la Escritura, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y cuando nos referimos a todo lo demás, no nos referimos a cosas terrenales. Porque por fe creemos en cosas espirituales más grandes y mejores. Ese es el anhelo de un cristiano. Ese es el anhelo de alguien que conoce a Jesús, que lo está conociendo y que quiere estar cerca de Él. Tenemos el abuso de los dones espirituales. Primera de Corintios, capítulos 12, capítulo 13, capítulo 14. Pablo regaña a la iglesia de Corinto por estar abusando de los dones espirituales, y lo que está pasando en la actualidad es que estamos abusando de las cosas espirituales también, prometiendo sanidades porque decimos que va a sanar esa persona, tiene que operar el milagro de sanación. No. Decimos que Dios va a restaurar el matrimonio porque lo estamos declarando y va a restaurarse esa relación. No. No, 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 no. Las cosas no funcionan así. Los regalos de Dios no funcionan de esa manera. Dios sigue operando milagros. Dios sigue restaurando corazones. Dios sigue haciendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es adorar a Dios y pedirle que si eso que estamos solicitando lo glorifica, más glorifica su reino aquí en la tierra. Entonces, si sucede eso, que pase, que lo haga, que sea su voluntad, pero no la nuestra. No podemos abusar de esos dones. No podemos abusar tampoco de las personas y de su necesidad. Marketing cristiano. Esto es interesante también porque muchas iglesias, en su afán de capturar más fieles, están haciendo marketing cristiano. Están haciendo lo que se llama iglecrecimiento. Ahora, el iglecrecimiento no está mal cuando la doctrina es sana. Cuando la doctrina no es sana, el crecimiento es llenar un estadio con almas vacías, con almas que se van a perder en el infierno. Y eso no es de Dios. Y eso es marketing cristiano. Hacer las cosas que la sociedad está aceptando no es de Dios. No podemos añadirle nada a las escrituras. Jesús fue muy tajante con los fariseos. Jesús fue muy tajante con los saduceos. Las cartas a todas las congregaciones, tanto las que escribe Pablo como las que escribe Juan, como las que escribe Pedro o el resto de los apóstoles, Santiago, son cartas que son muy tajantes y que no se desvían ni a la izquierda ni a la derecha para quedar bien con los hermanos. Son cartas que glorifican a Dios, que glorifican la obra de Jesús
y que reconocen el lugar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ecumenismo. Desde hace bastante tiempo se ha trabajado esta creencia de que debemos de estar en unidad, y suena muy bonito porque la palabra de Dios nos dice que busquemos la unidad, así como Jesús y Dios son uno, que así nosotros seamos uno. El problema radica en que este ecumenismo, esta unidad que se predica, no es la unidad bíblica. Esta unidad que se predica es: yo tolero que tú, católico, tengas a tus vírgenes, tengas a tus santos, tengas tus imágenes, pero como tú sirves a Dios, entonces somos uno mismo. Yo cristiano, tú católico, pero adoramos al mismo Dios. Ecumenismo es: yo cristiano, tú musulmán, tú adoras a Alá, Alá es Dios en árabe, pero tu forma de adorar a Alá es matando infieles porque no creen en Alá, no quieren arrepentirse de sus pecados, y yo tengo que tolerar que tú seas así porque tú estás agradando a Dios según a tu manera, pero estamos sirviendo al mismo Dios. Entonces eso es ecumenismo: tolerar el pecado de los otros, permitirlo en la congregación y aplaudirlo de cierta manera, porque no estamos reprendiendo y no estamos alejándonos de esas doctrinas. Entonces, si permitimos que esas cosas pasen, claro que le estamos añadiendo levadura al mensaje de salvación, al mensaje de la palabra de Dios. Y eso no es permisible. Eso es defectos, y en un sistema de calidad eso echa a perder el producto final. Manejo de emociones y sentimientos. Hoy en día vemos predicaciones que trabajan con las emociones, que trabajan con los sentimientos, pero no trabajan nutriendo el alma de la persona. Cuando Jesús les dice a los discípulos que no se refiere al pan, sino a la levadura, también en otros pasajes vemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y toda palabra viene de Dios sí y solo sí sale de las Escrituras y produce un efecto de cambio positivo en tu vida que te permita acercarte y conocer a Dios. De otra manera, ese mensaje no sirve. Ese es un mensaje entonces que juega con tus emociones y que juega con tus sentimientos, y entonces cada domingo tú vas a ir a las congregaciones y vas a estar ahí sintiéndote bonito, sintiéndote bien, creyendo que estás bien con Dios, porque eso es lo que te dice el predicador, eso es lo que te dicen los hermanos, eso es lo que te dice quienes están ahí dirigiendo a la congregación, pero tú estás lejos de Dios. Tienes que evaluar. Inclusive, cualquiera que diga que predica sana doctrina, tienes que comparar las Escrituras y efectivamente verificar que lo que se ha dicho es un mensaje que te acerca a Dios y no más. ¿Qué existe hoy en día? Existe la capellanía y otros ministerios no bíblicos. Los ministerios bíblicos, los dones espirituales, los podemos ver en las cartas a los romanos, a los efesios, a los de Corinto. Esa carta, principalmente la primera, los capítulos 12, 13 y 14, habla perfectamente de dones espirituales, de ministerios, y la finalidad lo podemos relacionar con el abuso de los dones espirituales. La finalidad es edificar a la congregación. Cosas que edifiquen a la congregación. Ahora tú vas a decir, bueno, entonces la capellanía es un ministerio bueno porque edifica a la congregación. Sí,
A lo mejor tú lo haces para edificar, pero no es bíblico. Y tú no puedes disfrazar cosas bíblicas. Tú no puedes agregarle cosas a la Biblia, porque te puedes meter en serios problemas. Tú no puedes llegar y decir, sí, hay que hacer capellanes porque vamos a ayudar de cierta forma, de cierto sentido. No, eso no es bíblico, eso no viene en las escrituras. Y tú tienes que tener mucho cuidado con el ministerio que Dios te ha dado, porque así como te lo dio, así te va a pedir cuentas también. Y no le vayas a decir, es que tuve miedo de desarrollar ese ministerio, pero mira, me puse a hacer otras cosas. Porque te va a decir que eres un siervo inútil, que no vas a entrar en el gozo del Señor. Y acuérdate, y repetimos y hacemos énfasis en esto, no agregues cosas, no metas levadura a la palabra de Dios, y cuídate de la levadura que agrega el hombre a la palabra de Dios. Si no viene en la Biblia, no es bíblico. Y aún viniendo en la Biblia, si no se aplica como debe ser, no es bíblico, no es de Dios. Sigue habiendo levadura en las congregaciones, sigue habiendo levadura en las personas. Lo que debemos de hacer es buscar, anhelar a Dios. Siempre a Dios. Cuidarnos de todas esas falsas enseñanzas, cuidarnos de todas esas falsas doctrinas y anhelar a Dios. Solamente a Dios y su justicia. Dios te bendiga.